amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que hemos de ser es un misterio divino. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida de Primera de Juan, nos enfocaremos en los primeros versículos del capítulo 3 para ver cuál es la manera en que los creyentes pueden practicar la justicia divina. Existen 3 secciones principales en la primera epístola de Juan. Primero, la comunión de la vida divina. En segundo lugar, la enseñanza de la unción divina. Y finalmente, las virtudes del nacimiento divino. La secuencia de estas 3 secciones es muy importante porque nos indica que la comunión de la vida divina y la enseñanza de la unción divina nos conducen a experimentar las virtudes del nacimiento divino. Pues bien, hoy continuamos estudiando el mismo tema del mensaje anterior, que se titula Las virtudes del nacimiento divino, practicar la justicia divina. Y para ayudarnos con los comentarios, hemos invitado una vez más a Eric Romero. Saludos, Eric. Es un gozo estar de regreso, Víctor. ¿Podría usted darnos un trasfondo del mensaje de hoy? Ya casi terminamos de estudiar los primeros 2 capítulos de este libro. Al inicio del libro, el apóstol Juan nos dice que aquel que era la vida eterna se encarnó, es decir, llegó a ser un hombre. Juan dice que ellos lo vieron con sus ojos, lo oyeron con sus oídos y lo palparon con sus manos. Luego ellos anunciaron esto a los creyentes para que ellos pudieran tener comunión con los apóstoles y con el Dios triuno. Cuando los creyentes recibieron el anuncio de los apóstoles respecto a Cristo, ellos recibieron la vida eterna, la cual es Cristo mismo. Esta vida entró en ellos y ellos fueron introducidos en la maravillosa esfera que se llama la comunión de la vida divina. Esta comunión es la circulación de la vida divina en nuestro ser, en especial en nuestro espíritu. Según Primera de Juan, debemos aprender a mantener esta comunión, y lo primero que necesitamos hacer es andar en la luz, para que nos demos cuenta de que todavía tenemos pecado. Luego necesitamos confesar nuestros pecados para ser perdonados, y así mantener la comunión de la vida divina. Lo segundo que necesitamos hacer es amar a los hermanos, es decir, debemos amarnos los unos a los otros. Si no lo hacemos, sin duda perderemos la comunión de vida. Luego Juan nos introduce en la enseñanza de la unción divina. La unción mencionada aquí es el Espíritu de Dios que se mueve y opera en nosotros para ungirnos con Dios y todas sus riquezas. Esta unción nos enseña respecto al Dios triuno a medida que se mueve y opera en nosotros, a fin de que podamos permanecer en Dios. Y esto nos introduce en la tercera sección de esta epístola, la cual nos habla de las virtudes del nacimiento divino. Y este es precisamente el punto donde iniciamos este mensaje. Gracias, Eric. Y antes de escuchar a Witness Lee en la primera sección de este estudio vida de Primera de Juan, quisiera leer el versículo 29 del capítulo 2. Allí dice: Si sabéis que Él es justo, entonces sabéis que todo el que también practica la justicia es nacido de Él. Con este versículo
Iniciamos pues el primer segmento del mensaje. Adelante. From verse 28 of chapter 2, Desde el versículo 28 del capítulo 2, this whole section toda esta sección shows us how much enjoyment nos muestra cuánto disfrute nos proporciona el nacimiento divino. Y todo este disfrute que recibimos con el nacimiento divino está relacionado con las virtudes divinas del nacimiento divino. El nacimiento divino nos trajo muchas virtudes, pero solo podemos disfrutar estas virtudes por medio de la comunión de la vida divina y la enseñanza acerca de la unción. Por tanto, el nacimiento divino es la base, y el nacimiento divino nos trae la simiente divina, y en esta simiente participamos de la naturaleza divina para nuestro crecimiento en la vida divina. Y ya que tenemos la vida divina, podemos permanecer en Dios. Llevamos la vida divina en nuestra vida humana. Llevamos una vida que practica la justicia divina, una vida que ama a los hermanos y una vida que vence todas las cosas negativas. Practicar esta justicia divina, esto es lo que hacemos de forma común, de forma diaria, sin intención, sin esfuerzo. O sea que llevamos una vida que practica la justicia de forma habitual y espontánea. Pero si realizamos ciertos actos de justicia intencionalmente, esto no será practicar la justicia como parte de nuestra vida cotidiana, porque solo estamos siendo políticos, diplomáticos, o lo hacemos con un propósito. Tal vez sea para hacernos un nombre, para obtener una posición, o tal vez para recibir una recompensa. Pero nosotros, como hijos de Dios, que estamos saturados del Dios justo, debemos practicar la justicia de forma espontánea, debido a que al permanecer en el Dios justo, Él se infunde en nosotros y nos satura consigo mismo. Y de esta manera nuestro vivir llega a ser una expresión del Dios justo. Y este Dios justo se convierte en nuestro vivir, un vivir justo. ¿Ven esto? Y este vivir justo es nuestra justicia cotidiana. No es solo un asunto de un comportamiento externo, sino la manifestación de la vida interior. Como ya dijimos, no es un acto realizado con cierto propósito, sino que es el fluir de la vida interior que emana de la naturaleza divina de la cual participamos. Eric, cuando nosotros permanecemos en el Señor, practicamos la justicia divina de manera inconsciente. En cuanto a esto, quisiera dar una breve ilustración. Cuando un conductor decide romper los límites de velocidad permitidos por las normas de tránsito, siempre está mirando para todos lados para evitar ser sorprendido por un policía. Sin duda alguna, ese mirar a todos lados no está relacionado con permanecer en el Señor, ¿verdad? Por supuesto que no, Víctor. Necesitamos darnos cuenta de que nosotros hemos nacido de Dios. Esto significa que tenemos la vida y la naturaleza de Dios en nuestro interior. Y es en esta vida divina y en esta naturaleza divina que hay muchas virtudes y atributos. Por tanto, si nosotros somos llenos con la vida divina, y ésta tiene la oportunidad de crecer en nosotros, entonces practicaremos llevar una vida justa de manera espontánea. Esto no requiere ningún esfuerzo de nuestra parte, ni tampoco un propósito deliberado. Cuando el conductor que infringe los límites de velocidad mira para todos lados, en realidad está buscando evitar ser sorprendido por la policía, para que no le den una multa por exceso de velocidad. Pero no se trata de que vivamos de esa manera. Más bien,
Necesitamos disfrutar la naturaleza divina que hemos recibido del Señor Jesús y permitir que esta naturaleza fluya desde nuestro interior de manera espontánea y sin ningún esfuerzo. Esto es un asunto relacionado con nuestro diario vivir. De la misma manera en que no es necesario enseñar a un gato a perseguir ratones, porque eso es parte de su naturaleza, asimismo, no es necesario enseñar a un hijo de Dios que practique la justicia, porque eso es parte de su naturaleza. En cuanto a esto, quisiera preguntarles lo siguiente. ¿Será que nosotros vivimos por la vida y la naturaleza divina de Dios? ¿O por el contrario? ¿Será que vivimos nuestra propia vida por la vida y naturaleza humana caídas? Si vivimos conforme a nuestra propia vida y naturaleza humana, trataremos de practicar un vivir justo por nuestro propio esfuerzo, debido a que esto no es un hábito en nosotros. Por el contrario, si vivimos por la vida y la naturaleza de Dios que está en nuestro interior, practicaremos la justicia de forma habitual y espontánea. Esa justicia es la expresión de la vida y la naturaleza que hemos recibido de Dios. Y esto es lo que Dios desea ver en el vivir de todos sus hijos. Gracias, Eric. Cuando entramos en esta experiencia que usted menciona, dejamos de tratar de vivir de manera justa por medio de nuestro propio esfuerzo. Por esa razón, necesitamos enfatizar el asunto de que debemos permanecer en la comunión de la vida divina. Cuando disfrutamos de la comunión de la vida divina, entonces el Espíritu, como ungüento divino, se mueve y opera en nosotros para expresar espontáneamente todas las virtudes de la naturaleza divina en nuestro diario vivir. Y sin duda, esto es una gloria para Dios. Bueno, necesitamos avanzar a la próxima porción del mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de Primera de Juan. Adelante. Seeing what manner of love the Father has given to us. En Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. En este versículo, el apóstol Juan hace referencia al nacimiento divino. ¿Ven esto? Y se remonta al Padre que engendra. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Sin duda esto es maravilloso. Ciertamente es una maravilla, un nacimiento maravilloso. ¡Qué amor! ¡Qué manera de vida! ¡Vida maravillosa! Puesto que el mundo no sabe nada de Dios, no tiene idea respecto a nuestro nacimiento divino. Debemos comprender que los hijos de Dios tenemos un gran futuro. Sometimes I heard some say they don't have a future. A veces escucho a las personas decir que no tienen futuro. I said, what? You don't have a future? Y yo les digo, no tienen futuro. We all have a great future. Todos nosotros los cristianos tenemos un gran futuro. Amén. No unbelievers could have such a future as we have. Ningún incrédulo tendría este mismo futuro que nosotros. We have a great future. Tenemos un gran futuro con una bendición muy espléndida. Como lo indica Primera de Juan 3:2, que nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que hemos de ser es un misterio divino. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. El futuro de los seres humanos ya ha sido manifestado. Ya sabemos lo que es tener un Cadillac, ya sabemos lo que es tener un aumento de sueldo, ya sabemos cómo se multiplica nuestro dinero, ya sabemos cuál es tener una mejor posición, ya sabemos esto y ya sabemos lo otro, porque todo ya fue manifestado. Pero el futuro de los hijos de Dios, nuestro futuro,
No se ha manifestado todavía. No alcanzamos a imaginarnos. Ni siquiera podemos soñar cómo será nuestro futuro. ¿Qué seamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo voy a ser? Aún no se ha manifestado. Esto indica que nuestro futuro será maravilloso. Tenemos un gran futuro con bendiciones espléndidas. Gloria al Señor por la palabra que escuchamos en el segmento anterior. Nosotros, los creyentes, tenemos un gran futuro con bendiciones espléndidas. Por lo tanto, debemos dejar de tener dudas acerca de nuestro futuro y disfrutar el hecho de que como hijos de Dios tenemos un gran futuro. Entonces, Eric, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a esto? El futuro que nosotros tenemos por delante está directamente relacionado con el hecho de ser hijos de Dios. Puesto que hemos nacido de Dios, debemos mirar cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Eso significa que hemos nacido de Dios, que tenemos su vida y su naturaleza. Y nuestro futuro se relaciona con este hecho. Cada vez que nos miramos según la carne, nos desanimamos debido a nuestra naturaleza caída. Continuamente caemos, fallamos y cometemos pecados. Pero una vez nos damos cuenta de que tenemos la vida y la naturaleza divina, la cual crece dentro de nosotros a fin de alcanzar la madurez, podremos ver el gran futuro que tenemos. En 1 de Juan 3:2 dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestro futuro consiste en ser semejantes a Jesucristo, el Hijo primogénito de Dios. ¡Qué gran futuro tenemos! ¿Quién podría tener un futuro más brillante que los hijos de Dios? En Romanos 8:29 dice que nosotros seremos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Y en 2 de Pedro 1:4 dice que somos participantes de la naturaleza divina. Ahora, ¿por qué mencionó esto? Lo digo porque algunas personas dicen que nosotros no somos hijos legítimos de Dios, sino hijos adoptivos. Sin embargo, el apóstol Juan nos recuerda una y otra vez que hemos nacido de Dios. No solo somos llamados hijos de Dios, sino que en realidad somos hijos de Dios. Amén. Nosotros verdaderamente somos hijos nacidos de Dios. ¡Aleluya! Bien, antes de ir a la porción final del mensaje, quisiera leer el versículo 9 del capítulo 3 de Primera de Juan. Allí dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este estudio vida de Primera de Juan. Adelante. No child of God practices Ningún hijo de Dios practica el pecado habitualmente. Es posible que pequemos ocasionalmente, pero no practicamos el pecado habitualmente. Por ejemplo, mentir. Si alguien miente durante todo el día de forma habitual, esa es una señal de que hace que dudemos si verdaderamente ha nacido de Dios. Puesto que tenemos la simiente de la vida divina en nuestro interior, ciertamente no podremos mentir habitualmente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No puede habitualmente vivir en el pecado. El diablo es uno que practica el pecado habitualmente. Pecar es su vivir. Pecar no es solo su trabajo,
No solo es su profesión, sino que es su vivir. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Cristo hizo mucho en la cruz. Allí Él quitó los pecados. Allí Él condenó al pecado. Allí Él destruyó el poder que tenía el diablo. Primera de Juan 3:5 nos dice, y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y no hay pecado en Él. Cristo, como el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo y destruye el poder del demonio. Por tanto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado habitualmente, debido a que la simiente de Dios, o sea, la vida divina, habita en él. Cuando vivimos por la vida de Dios, no pecamos habitualmente. Pero ¿por qué pecamos ocasionalmente? Debido a que nuestro cuerpo todavía está en la vieja creación. Y este no es solo nuestro cuerpo, no es simplemente el cuerpo que Dios creó, sino que también es el cuerpo que vino a ser carne cuando fue envenenado y corrompido por el diablo a través del pecado. Por tanto, el pecado todavía reside en nuestra carne, mora en nuestra carne. Pero si vivimos por la vida divina, que está en nuestro espíritu, ciertamente no pecaremos. Pero si en lugar de vivir por el espíritu, vivimos en la carne, estaremos propensos a pecar. Y es por esto que luchamos por el espíritu, porque esto está directamente relacionado con la unción. Si no luchamos por la unción, perderemos la comunión, debido a que muchos creyentes no le han dado la debida importancia a la unción, no permanecen en la comunión de la vida divina. Es por medio de esta unción que ahora podemos disfrutar de todas las virtudes de la vida divina. Pues bien, Eric, la batalla por permanecer en el Espíritu es vital y el enemigo de Dios lo sabe muy bien. Por lo tanto, el enemigo ataca para que nosotros no podamos permanecer en el Espíritu. Muchos cristianos saben que el veneno del pecado que está en nosotros produce como resultado los pecados externos que todos nosotros odiamos. Sin embargo, también sabemos que si vivimos por la vida divina que está en nuestro espíritu, no pecamos. Y aunque esto parece muy claro, Satanás logra confundirnos, ¿verdad? Lo que Satanás hace es distraernos del hecho de que nosotros poseemos la vida y la naturaleza divina de Dios, que hemos nacido de Dios y que tenemos la simiente divina en nuestro interior. Si vivimos en el Espíritu, llevaremos una vida en la que practicamos la justicia habitualmente y no pecaremos. Esto no significa que jamás llegaremos a pecar. Cada vez que dejamos de vivir en nuestro espíritu, disfrutando la vida divina y la comunión de vida, entonces tendremos una gran posibilidad de cometer algún acto pecaminoso. De hecho, en nuestra carne, no hay ninguna diferencia con los incrédulos. Nuestra carne jamás cambia. Esa es la razón por la que debemos poner atención a nuestro nacimiento divino y a la simiente divina que está en nosotros. Debemos orar sin cesar para contactar al Señor, para disfrutar la comunión de vida y la unción. Eso hará que espontáneamente podamos vivir una vida justa, una vida en la que no practicamos el pecado habitualmente. El diablo practica el pecado, no como una actividad intencional, sino como una manera habitual de vivir. Pero nosotros, los creyentes, no podemos vivir de esa manera, debido a que tenemos la vida y la naturaleza divina en nuestro interior. Podremos pecar ocasionalmente, cada vez que no estemos viviendo en el Espíritu. Pero si nos damos cuenta de eso y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, recibiremos el perdón de Dios. De esa manera, podremos volver a disfrutar la comunión de la vida divina
y llevar una vida justa. Esto nos muestra la capacidad de la vida divina que hemos recibido, la cual nos mantiene alejados de los pecados. Eric, ojalá tuviéramos más tiempo para continuar hablando de este tema tan crucial. Le agradezco mucho su ayuda y participación en el programa. Aprecio mucho la invitación. Confiamos en que el Señor bendecirá esta palabra, agraciando a su pueblo, con miras a llevar a cabo el propósito de su economía. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Winnesley. Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee en este libro presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.